no te avergüences de tu origen, ¿no? Que mis padres son campesinos, que bueno, Claro. tienen su propio ejido, su terreno, están sembrando, tienen para comer, ¿no? Es un No, trabajo imagínense, digno. imagínense nada más. Precisamente cuando yo tenía yo 6 años, vivíamos en una vecindad aquí por la colonia Zaragoza. Mi papá era militar, pero era un solo cuarto. Pero, ¿saben? Como era una vecindad, teníamos baños compartidos. Era Sí, una vecindad como de 20 familias. Imagínense en la mañana una sola taza de baño. Sí, no, Ya se imaginan la fila que había. Entonces para mí era terrible todas las mañanas y sobre todo como niño. ¿Por qué? Ay, tú eres niño, tú hazte ahí. Entonces, hasta ese tipo de cosas también uno tiene que ver. ¿Por qué? Porque también este tipo de vecindades y negocios muchas veces simplemente para ganar dinero. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. No era para una situación de, ahora como se dice, de emprendedurismo y mira, vamos a gentrificar y todo esto. No, prácticamente estábamos nosotros viviendo y todos los hijos de los militares vivíamos alrededor de ¿cómo se llama? De lo que era el batallón de infantería. Ahí vivíamos y prácticamente, pues sí, todos nos conocíamos, pero ¿por qué? Porque vivíamos muy cerca, pero sobre todo en esas condiciones. Y todavía había lugares donde sí se daban el lujo de tener 2 tazas de baño. Eso ya era un ya lujo. era mucho lujo. Sí, ya era Claro. mucho lujo. ¿Por qué? Porque todavía me tocó el tema de cuando se pavimentó enfrente de ¿cómo se llama? Del campo militar. Me tocó también el tema de ¿cómo se llama? Cuando se estaba pavimentando las calles secundarias hacia lo que es la rotonda de la Héroes de Puebla y todo eso. Es decir, cuando me dicen, oye, Román, ¿eres poblano? Le digo, híjole, toda mi vida Toda mi toda mi vida he vida he sido estado aquí en poblano. Puebla. No, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el problema que he tenido? Incluso hasta he tenido que ir al registro civil porque mi mamá se va embarazada a la Ciudad de México. Yo voy a nacer en el hospital ¿cómo se llama? El hospital del niño, allá en la Ciudad de México, pero se le adelanta el parto y solamente llegan a Ciudad Nezahualcóyotl, al Hospital General, entran y después a los 2 meses mi abuelito muere, se regresan, pero a mí me registran como en Puebla, como nacido en la Ciudad de México, y es cuando viene una serie de problemas. ¿Por qué? Porque entonces mi CURP sale mal. Y esto me doy cuenta cuando voy a hacer mi examen de grado de doctorado. Me dice, ¿sabes qué? Es que esto está mal. Tú naciste en tal lugar y tu CURP dice esto. Dice, tienes que hacer todo el cambio. Y efectivamente Claro. tuve que ir a la Ciudad de México a cambiar cédula profesional de licenciatura, la de maestría, porque no podía hacer el tema del trámite del doctorado. Y todavía, apenas que hice el cambio de pasaporte, tuve que volver a demostrar que yo era yo, llevando una serie de documentos, actas de, ¿cómo se llama? Boletas de calificaciones y todo esto, que yo era yo. ¿Por qué? Precisamente para que pudieran identificar que efectivamente no estaba yo haciendo un trámite y sobre todo que fuera yo un extranjero tratando de buscar ese documento. A veces uno no lo dimensiona tanto hasta que se mete uno el tema de relaciones exteriores y sobre todo, algunos dicen, no, es que me tocó nacer en México. Híjole, cómo se nota que no has visto otros países que definitivamente tienen mayores penas que nosotros y afortunadamente nosotros estamos dentro de un bloque económico que nos permite darnos ciertas libertades, ya quizá no lujos, ciertas libertades. Entonces, eso es parte de lo que se vive y ay, hasta me recordé, dije, ay, ya no me acordaba yo, pero ya que ustedes me lo preguntan así tan simple y tan llanamente, pues yo también con gusto se los comparto. Muchas gracias por compartirlo, doctor. ¿Qué le diría a los jóvenes que actualmente algunos, pues lo que decíamos, no quieren seguir estudiando, otros creen que deben de recibir muchos beneficios por hacer lo que realmente les correspondería hacer en sus vidas y, y para tener un propósito, un sentido de vida? ¿Qué les diría a Ujú. ellos? Pues yo simplemente, incluso a mis alumnos les digo, miren jóvenes, eso es muy simple. Váyanse, no váyanse a trabajar de albañiles, váyanse una semana nada más.
Las jovencitas también vayan una semana a ayudar también a este tipo de trabajo, o si no, vayan ustedes a las panaderías. Digamos, por ejemplo, aquí por La Cocota, habían panaderías que estaban 24 horas trabajando, ¿sí? Y panaderías que uno ve. Y el panadero prácticamente, sí, vaya, no es porque les pagaran mal, sino que no les daba tiempo ir a casa y además tenían el problema de un hijo o la esposa embarazada que necesitaban sacar del hospital y entonces se dormían 6 horas ahí en un cartón. Pues, a mí me tocó verlos, se dormían 6 horas y a seguirle trabajando. ¿Por qué? Porque en ese entonces, todavía siguen en varias panaderías así, se les paga por bulto. Sí, por bulto producido, y se acostaban y otra vez se volvían a levantar 4 o 5 de la mañana a revolver precisamente para el siguiente trabajo. Todo este tipo de cosas, más que menospreciarnos, nos hace valorar específicamente el amor al trabajo y que nosotros sabemos hacer las cosas bien. Afortunadamente mi abuelito sabía hacer muy buen pan, mis tíos lo saben hacer, incluso mi papá. Y también hubo un tiempo en que yo también lo estuve haciendo, el pan, obvio, nunca dejé de ser chalán. ¿Por qué? Porque nunca me dediqué al 100%, es decir, dedicarse al 100% es estar atento a los tiempos ¿cómo se llama?, de maduración de la masa. Después de inicio de trabajo, ver ¿cómo se llama?, el calor del horno, meter el pan, ya después de que se hizo, por supuesto, sacarlo y sobre todo ya hacer toda la distribución. Nunca lo hice, ¿por qué? Pues porque yo ya estaba en la universidad, estaba yo haciendo otras cosas y prácticamente mis tiempos eran muy parciales. Sin embargo, todo ese valor y todo ello, mi abuelita, por ejemplo, era una señora que siempre dice, primero muerta que estar pidiendo limosna. Y ella era muy grande y salía precisamente con su bolsita, ya mis tíos no la dejaban, porque iba a repartir pan, ¿sí? Y obvio, ya no iba a repartir pan tan lejos, pero sí iba con los vecinos y todo ello, pero sí, siempre ella fue enemiga de todo eso, pero sobre todo decía que siempre el trabajo dignificaba absolutamente a todos y solamente las personas, dice, con las cuales son dignas de platicar es porque trabajan. Y si es bastante trabajador, por supuesto que le va a ir bien. Entonces, a los jóvenes, uno, yo no sé de qué se avergüenzan si no lo han vivido. 2, ahorita tengo un alumno, que llega con un carrito lleno de dulces y dice, no, pues ¿por qué me va a dar vergüenza? Yo soy un emprendedor. Y le digo, sí, y usted va a lograr mucho pronto. ¿Por qué? Porque él se esfuerza y sobre todo expone al público un talento que él tiene, que es bastante buen vendedor. Ya casi me iba a hacer comprar dulces, no puedo comer dulces, pero bueno, y sobre todo, también, qué tipo de Román joven de 20 años, de 15 años, qué tipo de Román quiero ser. Es decir, quiero ser un tipo extrovertido, quiero ser introvertido. ¿Cómo lo quiero hacer? Por ejemplo, otra de las intimidades que muchas veces no cuento, mi primer libro yo lo leí hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque en casa no había. Yo no sé si ustedes se acuerdan del libro vaquero, ¿cómo se llama?, de Lágrimas y Risas, del El Memín y todos esos. Pues hoy lo reviso y digo yo, pero ¿cómo es posible que le hagan llegar a la gente todo ese tipo de cosas y valores que no es el mexicano? Nosotros tuvimos que haber tenido otro tipo de educación y hoy estaríamos más avanzados de lo que estamos. ¿Por qué? Porque prácticamente, por ejemplo, el libro sentimental hablaba de las señoras o el joven que se enamoraba, lo dejaban y siempre terminaba llorando. En la parte de atrás incluso traía una página que se llamaba Corazones Solitarios, en donde supuestamente las personas escribían un apartado postal y entonces se carteaba a la gente. Era así como un chat muy viejito, pero posteriormente también salía, ¿no? Pero posteriormente salía también unas notas en donde decían si se habían encontrado, ¿no? Y cómo les había ido, y eran cosas que pues yo leía, pero no entendía yo mucho. Posteriormente, mi primer libro que leí fue La Divina Comedia. Qué barbaridad. Completo. Para el primer libro. Sí, para el primer. No, porque me un interesó libro complicado, mucho. ¿no? Sí, claro. Ya después supe que era ¿Qué edad complicado. tenía? ¿19 años? Tenía yo 18 años cuando leí mi 18 primer libro.
Y después de ahí dije yo, oh, esto sí es muy interesante. ¿Por qué? Porque le da a uno cierta soltura al hablar. Y después de ahí comencé yo, precisamente el día de ayer, volví a ver a un amigo que se llama Enrique. Él, a él lo conocí casi a los 19 años. Y él me prestaba muchos libros. Y entonces, pues ya estaba feliz de esa amistad porque siempre estaba yo leyendo. Y hasta el día de hoy que todavía estuvimos platicando, ya no andamos en esos libros que me prestaba. ¿Por qué? Pues porque él tenía una biblioteca, pues hoy veo estaba muy chiquita, pero para mí era gigantesca. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque me la pasé leyendo como 3 años y obvio, en esos 3 años fue cuando comencé a escribir pequeños ensayos de cuartilla y media. Y bueno, hoy ya no escribo esos ensayos de cuartilla y media, ahora son de 100 palabras, de 300 palabras, pero son esfuerzos que yo hago en relación a una serie de libros que ahora he sacado. ¿Cuántos libros tiene publicados? 20 años, 20 libros, 20 libros. 20 libros. Así es. ¿Y todos tienen que ver con economía, otras áreas? No, de hecho, de economía no tiene ninguno nada que ver, todos están metidos en el tema de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Cosas pedagógicas, cosas que prácticamente nos hacen conectarnos de lo que en un momento dado nosotros soñamos y anhelamos y prácticamente las realidades. Por ejemplo, uno que saqué hace como 2 años, en ese fueron ensayos de 300 palabras en las cuales hago una serie de descripciones de los libros, de estos relatos, e incluso escribo sobre el tema de Caperucita Roja. Quien en un momento dado era el culpable, una señora que se va a vivir al bosque, los papás que mandan a una niña o un lobo que sigue su propia naturaleza. Al final, las personas que están llegando son los que están invadiendo al lobo. El lobo jamás fue a buscarlos a sus casas. Él de por sí ya vivía ahí. Entonces, en distintos relatos comienzo a hacer el análisis, pero sobre todo hago una serie de estructuras incluso tridimensionales en relación a las variables y sobre todo en el cómo estas mismas variables pueden ir dentro de un plano cartesiano tridimensional, pueden ir subiendo o bajando de intensidad en relación a las posibles realidades que puede hacerse solamente con 3 personajes. Cuando iba yo al kinder, era un kinder que está ahí sobre el Boulevard Vicente Suárez. Ya no existe ese kinder, lo pasaron más abajo hacia la colonia Zaragoza, pero era el 5 de mayo. Regularmente ahí nos cuidaban los militares. Ya no existe ese kinder, sin embargo, pues todavía se guardan varios recuerdos. ¿Por qué? Porque aparte de que estaba a un lado el garito de los mismos militares, teníamos bastante vigilancia, entonces era algo bastante bonito porque veíamos cómo teníamos incluso hasta un piano y cantábamos el himno nacional en piano. Y esto también es parte de lo que nosotros a veces vamos olvidando con el tiempo. Sin embargo, pronto pasamos ya a la primaria en la Gonzalo Bautista Castillo. Ahí en Héroes de Puebla, ahí estuvimos un tiempo, hasta que precisamente a los 8 años tuve mi primera oportunidad de trabajo con mis tíos, con los cuales mi abuelita nos cargaba tortas y íbamos a repartir ahí la colonia Zaragoza, Santa Bárbara, y prácticamente cuando veíamos el tema del río, si crecía, no crecía, y si podíamos pasar las piedras o no, y muchas veces incluso hasta pasábamos, nos quitábamos los zapatos y pasábamos caminando ese río, la Alceseca. Entonces, es bonito todo ello, pero también el caso es poder ganar, incluso nos pagaban 10 pesos por viaje que hacíamos. Posteriormente también, muchas veces, muchas de las casas bajábamos al río precisamente para subir arena y la construcción de las casas y todo ello, en este caso también de mi abuelita, y entonces nos daba empleo, pero también nos enseñaba el valor del trabajo. Posteriormente, a los 15 años, mi papá me mandó, ahí estaba yo de chalán de albañil, precisamente para saber usar las herramientas, la pala derecha, el pico, la barreta, pero sobre todo ver cómo es este trabajo y saber el esfuerzo que se necesita, y sin embargo sí aprendí bastantes cosas dentro de ello. El propio colado, tuve
híjole, ya no sé si decir fortuna o trabajo de haber vivido 2 colados, que sí es bastante pesado, sobre todo cuando se hace a mano, y pues son cosas en las cuales queda uno marcado, sobre todo porque no nada más valora uno el trabajo, sino también valora uno el esfuerzo que hacen todas estas personas día a día. Y muchas veces también cuando nosotros hacemos ya un estudio en relación al costo-beneficio en relación a los hogares, nos damos cuenta que los mismos sueldos, los mismos pagos a estas personas se regatea demasiado, a pesar de que es un trabajo de alta especialidad, pero sobre todo es de mucha entrega. No puede andar un albañil en este caso o trabajador de la construcción en 2 construcciones al mismo tiempo. No se puede porque termina demasiado cansado. Esa prácticamente así como que fue mi infancia, mientras estaba yo tratando de... Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.